Y ahora bien, ¿dónde se habla esta lengua? Bueno, el palenquero se habla del corregimiento de San Basilio de Palenque en el departamento del Bolívar, muy cerca de Cartagena. La pregunta más relevante en el momento sería, ¿existe bilingüismo del Palenque? La respuesta es que sí, debido a que se necesitan comunicar con el exterior. Pero por allá, en la segunda mitad del siglo XX, hubo un aumento del bilingüismo y una reducción de los hablantes del palenquero. Y esto, debido a necesidades económicas y en busca de sustento, algunos salieron en obtención del trabajo a ciudades grandes como Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, generando una emigración que dio un giro inesperado para la lengua palenquera. Se podría pensar que la lengua palenquera estaba condenada a desaparecer, pero a raíz de esa posibilidad de desaparición, a mediados de los años 80, la propia comunidad se vio en la necesidad de rescatar y revivir su cultura. Para esto, emplearon la escuela como la mejor herramienta y no dejar así morir su cultura. Gracias a esto, y me atrevo a decir, nació una protoeducación previa al Programa Nacional de Bilingüismo con un poco de diferencias en las cátedras. Claro, pues esta estaba dirigida a revivir la cultura y la lengua palenquera. Pero si lo vemos hoy en día comparado a un artículo del Ministerio de Educación que cita más o menos así, como resultado de este proceso de investigación se implementaron varias cátedras que reemplazaron a algunas que se imparten en los currículos básicos de cualquier colegio del país. Por ejemplo, en vez de enseñar español, se enseña lengua palenquera. Es decir, antes solo cabía la posibilidad de aprender español. O sea, podríamos deducir que el español era el regente en este tipo de ámbitos, bien sea educativo, de ciencia o de conocimiento. Mientras que la lengua palenquera se podría ver reducida a los ámbitos cotidianos, a la familia o probablemente a las rutinas. Entonces, eso se podría casi que equiparar a los tiempos de la colonia, en las que solo se podía hablar la lengua del esclavo, o el esclavo podía hablar su propia lengua con los suyos en espacios cerrados. Se podría pensar que desde el nacimiento del programa de educación en el Palenque, esta lengua se ha visto en auge. Pero, aunque se haya incentivado el uso de la lengua palenquera, este uso no se ha podido observar dentro de la población. De acuerdo al censo realizado en el 2005 por el DANE, se reporta lo siguiente. En cuanto al estado de la lengua palenquera, un 37,32%, es decir, 2.788 personas de casi 7.500 habitantes en ese entonces, se reportaron al DANE como hablantes de esta lengua, en donde las mujeres representan la mayoría de este indicador con el 50,93%, es decir, 1.420 mujeres son hablantes del palenquero, una lengua que para comienzos del programa de educación se veía como lengua minorizada, casi que se extinguía por la falta de hablantes, y ahora con una cantidad, se podría decir, respetuosa de hablantes, esta no se ha visto de gran uso o influencia. En conclusión, afirmamos que existe la discriminación lingüística para el palenquero. Pues podemos decir que la diglosia siempre afectará a este mundo lleno de lenguas, donde existen algunas con prestigio y otras con un tanto, en donde el palenquero no ha sido la excepción a este fenómeno lingüístico. El palenquero como lengua ha tenido que afrontar el mismo problema desde sus comienzos, el no desaparecer ante el español, el cual subyugó a muchas otras, posicionándose con el mayor prestigio en el país. Una lengua raizal y cultural como muchas otras, que se ha enfrentado al gigante entre las esferas de la sociedad, penetrando en las actitudes lingüísticas de quien ha influenciado, pintando un panorama desolador para quien no la quiere y se resiste a ella.